Ahí lo ven al Power, sí. Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. A ver, vamos a achicar un poco todas estas pantallas que ahí me interrumpen. Bien. En la clase de hoy vamos a ver la unidad número 9, que es cultivo continuo con reciclo. Vamos a retomar un poquito algunos conceptos que han visto con la profesora Marister a lo largo de las clases de procesos fermentativos y de cultivo continuo. Ustedes saben que dentro de los procesos fermentativos hay cultivo en lote. Hemos visto para la producción, por ejemplo, para la fermentación alcohólica, que es el trabajo práctico que han hecho. Hemos hablado de lote alimentado, cuando hemos visto producción de levaduras a nivel industrial. La profe Marister la semana pasada les ha dado cultivo continuo, y hoy vamos a ver un mejoramiento de ese cultivo continuo, de manera de trabajar con valores de productividades aún mayores que las obtenidas en un cultivo continuo. Para esto se diseñaron reactores continuos de tanque agitado con recirculación celular. Nosotros en cualquier bioreactor siempre intentamos que las células se mantengan en el interior del reactor, que esas células mantengan su actividad óptima y que produzcan lo que efectivamente necesitamos que nos interese que produzca esa célula. Y por supuesto necesitamos para eso que haya una buena transferencia de oxígeno, que los nutrientes le lleguen, etc. Como yo les decía, vamos a retomar algunos puntos de cultivo continuo, y ustedes se acuerdan que cuando la profe Marister les hablaba de productividad, les decía que la productividad era concentración de producto por velocidad de dilución. Que si aumentaba la velocidad de dilución, podíamos trabajar con valores de productividades mayores. Pero que ese aumento de velocidad de dilución no podía ser indefinidamente, no podía ser eternamente, sino que íbamos a tener como límite la velocidad específica de crecimiento máxima del microorganismo con el cual estábamos trabajando. Entonces, D no podía superar a mu máxima, porque si eso sucedía, el sistema se lavaba y perdíamos todo lo que nos había costado llevar a régimen de estado estacionario. Entonces, para esto surge en 1961 un diseño de fermentadores, de bioreactores, en donde se va a trabajar con una alta densidad celular en el reactor, y esa alta densidad celular la vamos a conseguir haciendo recircular a las células de tal manera que ingresen nuevamente al fermentador o bioreactor. Actualmente existen dos tipos de bioreactores, unos con recirculación interna y los bioreactores con recirculación externa. Nosotros vamos a hacer hincapié en los de recirculación externa, pero como para que tengan una idea muy sencilla, los de recirculación interna, los microorganismos están separados físicamente dentro del bioreactor, generalmente con un filtro, de tal manera que el medio que sale transformado sale sin células. La recirculación, como su nombre lo indica, es interna. El problema que ocurre con este tipo de bioreactores es que estos filtros pueden llegar a ocluirse con el elevado número de células. Entonces, para evitar ese problema, se diseña estos bioreactores con recirculación externa, que básicamente el medio fermentado que lleva células va a pasar por un proceso unitario que puede ser de filtración, de centrifugación, donde va a haber una separación sólido-líquido y un reciclaje de células que van a volver al interior del fermentador. Entonces ahora voy a intentar, a ver si puedo, compartirles pantalla desde la tablet.
a ver si puedo escribir las fórmulas en el... Ahí se ve, sí. A ver. Básicamente tenemos un reactor, que es este que está acá en el medio, un reactor grande, que siempre siempre hablamos de reactores que están homogéneos, bien con agitación, con aireación, que son bien homogéneos, al cual va a ser alimentado con un medio fresco estéril, que tiene una concentración de células constante. Al ser estéril, no ingresan células, ¿sí?, desde el medio fresco, y esas células ingresan con un valor de F. Me parece que ahí lo voy a tener que hacer más grande. A ver, ahí. Entonces, ingresa medio fresco con una velocidad, con un caudal de alimentación que le vamos a llamar F, y va a salir el medio transformado, que es este que tenemos acá, y este medio transformado va a pasar por un separador en el cual se van a separar células, y parte de esas células van a volver al interior del reactor. No tan solo que van a pasar células, sino que seguramente va a pasar algo de medio junto con estas células. Entonces vamos a tener un flujo, este F en azul va a ser el flujo de entrada, y vamos a tener un flujo de salida que va a tener una relación de reciclo de 1 más alfa. ¿Cómo llegamos a esa relación de reciclo? ¿Por qué? Nosotros decimos que el flujo de salida tiene que ser igual al flujo de entrada, porque como es un sistema de cultivo continuo, se tiene que dar que las velocidades de alimentación y la velocidad de salida del medio fermentado tienen que ser igual para que el volumen se mantenga constante. Ahora bien, ¿cuál es el medio que ingresa? Ingresa medio fresco, que va a venir representado por F, pero también va a ingresar medio que va a venir desde el separador. Ese medio que ingresa va a ingresar con una, ahí se ve, ingresa con una relación de reciclo, un coeficiente que se llama alfa o relación de reciclo, ¿sí? F más alfa F va a ser todo lo que está ingresando al reactor. La diferencia es que el flujo F solito es medio estéril fresco, y alfa F es el medio que proviene con restos de células que trae del fermentador, que han sido separadas por el separador. Entonces, si nosotros sacamos factor común, nos sale que el flujo de salida es F1 más alfa, ¿sí? Ahora bien, en el medio que sale, no sale medio estéril, va a salir medio que va a tener células, o sea que va a estar asociado a la concentración celular. Todo ese medio, con el producto que a nosotros nos interesa, por ejemplo, etanol, va a salir junto con levaduras, va a pasar por un separador, y voy a recuperar FX2, que son las unidades de FX2 van a ser gramos de células por unidad de tiempo, gramos por hora, ¿sí? Y parte de lo que obtengamos de ese separador va a ingresar al medio fermentado, nuevamente al reactor. Uno dijimos que era con la relación del reciclo, pero también van a ingresar células
que van a estar asociadas con un factor de concentración. O sea que lo que ingresa al reactor va a ser alfa F por Cx. ¿Qué va a pasar dentro del fermentador? Dentro del fermentador, los microorganismos se van a multiplicar, o sea que yo voy a tener una velocidad específica de crecimiento que va a estar relacionada con la concentración celular y que también va a depender del volumen de trabajo de ese reactor. Entonces, si nosotros hacemos el balance de células, yo voy a intentar determinar la variación de células, ay, queda muy chiquitito. La variación de células en el tiempo que va a estar dada por las células que se forman dentro del reactor más las células que ingresan en el reactor menos, de todos modos no se preocupen que todo esto está en las diapositivas, las células que ingresan menos las células que salen del reactor. Entonces, ¿por quiénes están representadas? Las células que se forman van a estar representadas por mu, por X y por B. Las células que ingresan van a venir dadas por la relación de reciclo por F, por C, por X, y las células que salen van a venir dadas por F, 1 más alfa por X. Como esto también es un cultivo continuo, en el estado estacionario nosotros sabemos que las variables se tornan independientes del tiempo, o sea que diferencial de X sobre diferencial de T va a ser igual a 0. Entonces, si nosotros despejamos esta fórmula, nos va a quedar que F, 1 más alfa, X, va a ser igual a mu por X por B, más alfa F por CX. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a simplificar en todos los términos las X y vamos a dividir sobre B. Entonces, en este término puedo simplificar B. ¿Y cómo era la relación de F sobre B que la profesora Marister les ha dado en la clase pasada? ¿Cómo se llamaba D. la relación? De dilución. Velocidad de dilución. Dilución. Entonces, la velocidad de dilución por 1 más alfa va a ser igual a mu más alfa de C. Si yo despejo mu, les va a quedar que D, 1 más alfa, menos. Profe, no se ve esa parte, ¿lo puedes subir un poquito? A ver, ahí se ve. Ahí sí. Estoy despejando mu. Entonces mu me va a quedar D, 1 más alfa, menos alfa de C. Y lo que voy a hacer ahora es sacar factor común de D. Y esto va a ser igual a 1 más alfa menos alfa, alfa menos alfa C. Esta relación le está indicando que el sistema de cultivo continuo con reciclo de células está trabajando a una velocidad de dilución mayor que la velocidad específica de crecimiento máxima del microorganismo. Porque todo esto, este término va a estar multiplicando a D y le va a estar haciendo a mu mucho menor que D. ¿Se entiende?
Sí, profe. Entonces, ahora paso a las diapositivas. De esa manera, ustedes pueden ver que se da lo que nosotros decíamos, que les permite trabajar con un valor de D mayor que mu. Esa relación de reciclo, que es alfa, va a tener valores que puede llegar a tomar. Esos valores siempre tienen que ser, y lo van a encontrar acá, mayor a 0 y menor a 1. Siempre tiene que ser mayor a 0 y menor a 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros ahora hacemos un balance de células 2, que yo lo llamo entre comillas, donde voy a centrar mi mirada en el separador? Entonces, voy a ver las células que ingresan al separador, que van a venir dadas por F1 más alfa por X, van a ser igual a las células que salen del separador. ¿Quiénes salen del separador? Fx sub 2, que son gramos por hora de células que se recuperan, y aquellas células que vuelven a reingresar al fermentador, que va a venir dado por la relación alfa F CX. Acá están bastante resumidos los pasos que se hacen, pero se simplifican primero los flujos, después se saca factor común de X, y se relaciona que X sub 2 sobre X1 va a ser igual a 1 más alfa menos alfa C. Y si se acuerdan de la relación anterior que decíamos que mu era igual a D 1 más alfa menos alfa C, yo puedo reemplazar todo este término por mu sobre D. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo voy a tener que las células que ingresan al separador van a ser igual a las células que salen del separador. Y acá hay ejemplos de los distintos valores que pueden tomar la relación de reciclo y C, y qué tipo de información nos va a dar con respecto al sistema con el que estemos trabajando. Yo les dije que alfa, la relación de reciclo, tiene que ser mayor que 0, pero menor que 1. Supongamos que alfa es igual a 0,5 y que la concentración celular, que tiene que ser mayor que 1, tiene un valor de 2,5. Si nosotros en la fórmula que relaciona velocidad específica de crecimiento con D reemplazamos con estos valores, les va a dar que mu va a ser igual a D por una constante de 0,25. Quiere decir que D es mayor que la velocidad específica de crecimiento máxima, que era la limitante, que era quien nos ponía el límite cuando la profesora María Esther hablaba del cultivo continuo. Cuando nosotros podemos llegar a reciclar esas células, podemos trabajar con valores de productividades mayores. ¿Qué pasa si alfa toma valores de 0,5 y C valor de 1? Si ustedes reemplazan en la fórmula que relacionan mu por D, les va a quedar que mu es igual a D y van a estar en un estado estacionario de un cultivo continuo convencional. Y es donde era nuestro límite, que más allá de esa mu máxima no podíamos pasar, porque el sistema se lavaba. ¿Y ahora qué pasa si la relación de reciclo es igual a 1 y C es igual a 2? Si ustedes reemplazan, quiere decir que mu es igual a 0. Es decir, que hay tanta concentración celular que está retornando al fermentador que se está produciendo la muerte celular del microorganismo por una superpoblación de microorganismos dentro del fermentador que está
trayendo problemas, por ejemplo, en la transferencia de oxígeno, de nutrientes, etcétera, y que está provocando la muerte del microorganismo. Entonces, este tipo de reactores con recirculación externa que nos permite reciclar las células, viene a hacerlo aún más eficiente al cultivo continuo, porque trabajamos con valores de productividades mayores. Cuando hablamos de la separación o el separador que vamos a utilizar, que las operaciones unitarias que podemos utilizar son la centrifugación, la filtración o la sedimentación. La centrifugación obviamente es un método muy bueno para la separación de microorganismos unicelulares. Las desventajas que tiene este método es que consume energía, entonces es bastante más costoso. La sedimentación es un método muy económico, pero es un proceso muy lento para que estos microorganismos sedimenten. Entonces, lo que generalmente se utiliza es la filtración, y en particular la filtración tangencial utilizando membranas, que ya vamos a ver más adelante. La filtración tangencial, ustedes ya algo han visto, creo que lo han visto en tecnología de enzimas, donde en este caso el medio fermentado es alimentado, y en sentido perpendicular el permeado pasa a través de ese filtro y las células salen concentradas. Estas células concentradas son las que recirculan y vuelven al reactor. Acá tenemos una imagen de un cultivo continuo que tiene varios separadores, que son estas columnas donde están las membranas. Estas membranas pueden ser de diferentes materiales, pueden ser de celulosa, de nylon, de cerámica, y van a depender de lo que nosotros querramos separar. Existen dos tipos de membranas: membranas simétricas o isotrópicas, que se llaman, o membranas asimétricas, A y B, perdón, asimétricas anisotrópicas. Las membranas simétricas son membranas donde los poros son homogéneos a lo largo de toda la membrana. En cambio, las membranas anisotrópicas tienen dos partes. Una primera parte con alta selectividad, donde donde sus poros son menor a 1 micrómetro, y a partir de ahí hay una estructura abierta que va de menor a mayor, y que permite separar entre 20 micrómetros a 1 milímetro. Estas membranas anisotrópicas son las que generalmente se utilizan en los procesos de reciclado de microorganismos. Los microorganismos quedan retenidos en la superficie de esta membrana, y obviamente por su diseño no permite que se produzca el crecimiento de los microorganismos en el interior de la membrana. Permite que se realicen operaciones en tiempos muy prolongados porque los filtros no se ocluyen. Los microorganismos que retornan al reactor lo hacen en condiciones de asepsia, y además permite que la limpieza in situ sin necesidad de desarmar el equipo. ¿Cuáles son las ventajas de los procesos con alta densidad celular? Nos permiten inocular células continuamente en el reactor. Esto nos hace trabajar en estados estacionarios con una concentración celular mayor al sistema continuo convencional. Dijimos que podemos trabajar con velocidades de dilución mayor a la velocidad específica de crecimiento, sin temor a que se lave el sistema. Por lo tanto, va a haber un aumento de la productividad del sistema, se va a separar el producto in situ, y también permite usar sustratos de baja solubilidad. Estos sistemas van a tener como desventajas
una de las principales desventajas es el uso de sustratos agroindustriales. Los sustratos agroindustriales tienen las fuentes de carbono, pero además tienen muchos componentes que pueden alterar el uso de las membranas en la separación sólido-líquido. Entonces, generalmente, si se usan estos sustratos agroindustriales, generalmente se les hace un pretratamiento como para eliminar aquellos compuestos que puedan llegar a ocluir esas membranas. Una de las desventajas que al haber tanto crecimiento, o sea, tanta concentración celular dentro del bioreactor, puede existir una dificultad en la transferencia de oxígeno. Y ese aumento de la concentración celular va a llevar además una liberación de calor metabólico, y esa liberación de calor metabólico puede llegar a producir un aumento de la temperatura del reactor, y ese aumento de la temperatura puede ir en detrimento del producto que a nosotros nos interese que nuestro microorganismo sintetice. ¿En dónde se aplican estos tipos de procesos? La principal aplicación es en los tratamientos de efluentes anaeróbicos y aeróbicos, en la producción de metabolitos secundarios, por ejemplo, antibióticos, y se puede trabajar con organismos genéticamente modificados que este tipo de sistemas va a evitar que vuelvan a su estado salvaje, no lo van a hacer tan rápidamente, ¿sí? Y nada más. Es cortita la clase de hoy.